Ha comenzado después de un año dedicado a debilitar a Rusia mediante la destrucción de sus ofensivas. Ucrania ha creado aperturas. El contraataque es tanto en el norte como en el sur. Ucrania se está yendo con todo con una contraofensiva que ha puesto de cabeza la guerra en Ucrania. Rusia nunca vio venir esto. Puede que no tenga ninguna respuesta, y si Ucrania logra esto, literalmente meses, si no es que años, de avances rusos se van a ir en humo. Salvo que podría haber un giro en la historia. En el video revelaremos ese giro más adelante. Primero, veamos lo que sabemos sobre la ofensiva ucraniana. El 10 de febrero, el canal de YouTube Noticias de Veteranos de Combate informó sobre 2 contraofensivas ucranianas, al noreste y sureste, que cambiaron el campo de batalla. Ahora, Ucrania no está revelando mucho sobre la verdadera magnitud de estas contraofensivas. Lo que sí sabemos con certeza es que Ucrania ha recuperado territorio, y en un momento te explico más. Sin embargo, Ucrania aprendió de sus errores, especialmente de la fallida contraofensiva del verano de 2023, y todavía no está exponiendo cada aspecto de sus planes en el norte y el sur de Ucrania. Hay indicios de que se acerca algo grande, basados en la liberación de varios asentamientos que Rusia creía ocupados de forma segura. Primero te llevamos a la región en conflicto de Yarkiv. Ese oblast ha sido un objetivo ruso desde que empezó la guerra en Ucrania, y la ciudad homónima fue blanco de la invasión relámpago de Putin en febrero de 2022. Rusia no logró capturar Kharkiv durante las primeras semanas y meses de la guerra y fue repelida de manera considerable. La contraofensiva ucraniana de septiembre de 2022 causó la mayor parte del daño, pero Putin no ha renunciado a otro pedazo de territorio que él cree que debería pertenecerle a Rusia, y Rusia ha logrado algunas ganancias menores en Yarkiv. En particular, sus fuerzas habían logrado capturar al menos una parte de un pequeño asentamiento llamado Chuhunivka en algún momento durante este invierno. Como dijo recientemente en Facebook un comunicado del 16º Cuerpo de Ejército de Ucrania, aprovechando las difíciles condiciones climáticas, el enemigo intentó infiltrarse encubiertamente por las formaciones de combate de las fuerzas de defensa en la aldea de Chuhunivka. Sin embargo, ese comunicado venía acompañado de un video que muestra imágenes de soldados ucranianos en el terreno trabajando junto con operadores de WAV, realizando reconocimiento para sacar a los ocupantes rusos. Esta fue la primera de 2 contraofensivas. Por un momento, las fuerzas rusas pensaron que habían establecido una cabeza de playa en un asentamiento que serviría como base para ofensivas futuras en Yarkiv. Ucrania les arrebató esa posibilidad. Liberó Chuhunivka en una poderosa contraofensiva en la que capturó a varios soldados rusos como prisioneros y que culminó con Ucrania izando la bandera nacional sobre la aldea liberada. ¿Y qué? Podrías pensar. Siempre es bueno oír sobre la liberación de una aldea, pero ¿qué tiene de especial Chuhunivka? Putin busca crear en Yarkiv una zona de amortiguamiento entre Ucrania y Rusia. Aunque el objetivo final es tomar todo el oblast, su meta inmediata es capturar suficiente territorio para separar a las fuerzas ucranianas de la frontera rusa. Ahora, en cierto sentido, parece que Rusia podría estar intentando construirse algún tipo de zona de amortiguamiento dentro del territorio ucraniano y conectar las fuerzas en Barchansk con las de otras zonas de Yarkiv. Combat Veteran News indica que el canal parece acertado. La BBC informó que Putin quería crear una zona de amortiguamiento desde mayo de 2025, poco después de que Rusia recuperó casi todo el territorio del Oblast de Kursk que Ucrania había tomado el año anterior. Esa pérdida humilló a Putin, ya que fue el primer líder ruso en perder territorio ruso ante un enemigo desde la Segunda Guerra Mundial. Y eso le dio un golpe enorme a la imagen de hombre fuerte que Putin se ha creado. El deseo de Putin de una zona de amortiguamiento en Kharkiv resalta lo que Ucrania hizo recientemente en el noreste. Liberar Chuhunivka hace que Rusia no pueda crear la zona de amortiguamiento que tanto desea. Sobre el futuro, solo podemos decir, sin zona de amortiguamiento, no hay protección para la frontera rusa. La ofensiva en Chuhunivka podría ser solo el inicio de más contraataques ucranianos. Eso haría que recupere más territorio en Yarkiv y quizá incluso al otro lado de la frontera, para repetir lo que pasó en Kursk en 2024. Recuerda, se aproxima un giro interesante en la contraofensiva. Pero antes de decirte cuál es, también tenemos que viajar al sur de Ucrania, en particular al poblado de Ternovata, en Zaporilla. A diferencia de Yarkiv, Zaporilla no presenta gran amenaza para Rusia en una contrainvasión fronteriza. El oblast está al oeste de Donetsk y Lugansk, por lo que cualquier intento ucraniano de tomar territorio en Zaporilla para preparar un ataque contra Rostov del Don, Rusia, sería inútil. Ucrania prefiere usar sus avances para fortalecer su posición en Donbass, donde están Donetsk y Lugansk,
y debilitar el control ruso en Zaporilla. Rusia afirma controlar alrededor del 75% de ese óblast y Ucrania va a querer ir reduciendo ese porcentaje. Así que regresamos a Ternovata el 11 de febrero. The New Voice of Ukraine informó que Andrei Kovalenko, jefe del Centro para contrarrestar la desinformación en Ucrania, dijo que soldados ucranianos liberaron Ternovata nuevamente. Eso parece poco en el contexto general de la guerra. Liberar un asentamiento siempre es positivo, pero no es necesariamente señal de un gran contraataque ucraniano, aunque podría serlo. Ternovata fue liberada el 8 de febrero y en los 3 días entre entonces y el reporte de New Voice of Ukraine. Ucrania también ha liberado las aldeas de Kosivt, Sedva y Pradorozhna, que también están en el óblast de Zaporilla. Ahora, esto muestra que Ternovata no fue una liberación aislada. Rusia perdió 3 asentamientos ante Ucrania en menos de una semana, lo que sugiere que hay algo más importante en juego. Conviene recordar Ternovata, ya que más adelante en el video descubriremos algo sobre esta aldea. Ucrania busca recuperar todo el territorio posible de Rusia. Desgastar la ocupación rusa es un objetivo clave para Ucrania, como dijimos antes. Pero también podría haber otra razón para esta contraofensiva en la región. Quizá esté relacionado con la región del Donbass que mencionamos hace unos minutos. Ucrania no cree poder avanzar hacia el Donbass por Zaporilla. Aprovecha la visión de túnel de Putin sobre esa zona de Ucrania para avanzar en otros frentes. Como explica Combat Veteran News, los intentos de Rusia por tomar el Donbass la están obligando a retirar tropas de otras regiones de Ucrania, en particular Yarkiv y Zaporilla, para sustituir a los soldados caídos en las zonas de muerte creadas por Ucrania en Donetsk. No hay que ser un genio para notar que, si Rusia retira soldados del norte y sur de Ucrania, crea huecos y vuelve vulnerable territorio antes controlado. Y como vimos en Chugniivka, Rusia se vio reducida a usar a un puñado de infiltrados para tomar la aldea. ¿Eso falló? Quizá algo similar haya pasado en los asentamientos de Zaporilla que comentamos. Rusia debilitó sus defensas y Ucrania aprovechó para lanzar asaltos masivos que cambiaron lo que pensábamos sobre la guerra en Ucrania. Ahora, Rusia no va a cambiar su enfoque en el Donbass en el corto plazo. Putin ha hecho de la cesión de esa región una condición clave en las negociaciones de paz, y afirmó hacia finales de 2025 que Rusia tomaría el Donbass por la fuerza si Ucrania no lo entregaba. Circulan rumores de que Rusia planea otra ofensiva de verano, iniciando con un avance más profundo en el este del Donbass. TVP World informa que analistas de Deep State estiman que el empuje de verano podría involucrar a más de 100.000 soldados, y esas tropas tienen que salir de algún lado, y parece que Yarkiv y Zaporilla son 2 de esos lugares. Ahora, Ucrania ha aprovechado, y lo que todo esto significa es que quizá estemos empezando a ver las primeras señales de contraofensivas ucranianas hacia el norte y el sur. Rusia no podrá detenerlos si retira tropas, ni tendrá los números necesarios para mantener Kharkiv y Zaporilla, territorios que apenas lograba sostener desde el inicio. Si Putin y sus aliados hubieran prestado atención en lugar de enfocarse solo en el Donbass, quizá habrían visto que esto se avecinaba. El 19 de enero, The Kyiv Post informó sobre comentarios del comandante en jefe ucraniano, Oleksandr Syrskyi. Sabemos que solo defender no basta para ganar una guerra, dijo Syrskyi. Por eso realizaremos operaciones ofensivas para mantener la iniciativa. Y quizá Rusia no se tomó en serio esta declaración. Bueno, ahora tiene que hacerlo. Se han perdido 4 asentamientos, 1 en Kharkiv y 3 en Zaporilla. Y parece que el entorno es perfecto para que Ucrania continúe esta contraofensiva incipiente y recupere todavía más territorio, mientras miles de soldados rusos mueren en las zonas de muerte creadas por Ucrania en Donetsk. Antes de llegar al giro extraño de la historia, hay algo más interesante que cubrir. Según Combat Veteran News, la pérdida de asentamientos rusos en el norte y sur de Ucrania coincidió con el colapso total del avance del ejército ruso. La tasa de avance es lenta y cada vez más lenta, dice el canal, y esto se ha reportado bastante. Por ejemplo, Euromaidan Press informó el 28 de enero que la tasa de avance de Rusia se había desacelerado a su ritmo más lento en 9 meses. A finales de enero, Rusia tomaba solo 6,5 kilómetros cuadrados, unas 2,5 millas cuadradas en promedio, de Ucrania por día. Eso solo suma como 75 millas cuadradas más o menos al mes. El invierno en Ucrania ya empezó a causar problemas graves a las fuerzas armadas rusas. Combina las condiciones invernales con el debilitamiento de las fuerzas rusas, ya sea por muertes o retiros de tropas, y los contraataques de Ucrania. Y tienes situaciones como las que vemos en Yarkiv y Zaporilla. 2,5 millas cuadradas capturadas por día podrían ser una cifra ambiciosa para Rusia,
según Combat Veteran News, ya que mucho del territorio reclamado por Rusia está en zonas grises cerca de las líneas de combate. Son zonas disputadas, que a menudo se extienden por unos 15 kilómetros donde tanto Ucrania como Rusia están atacando y defendiendo activamente. Es un territorio dinámico. Un día Rusia infiltra personas en una aldea y al siguiente, Ucrania las destruye en un contraataque. Rusia suele decir que ha capturado territorios que en realidad no controla y a veces los pierde casi tan rápido como cuando pone 1 o 2 soldados ahí. Este es el engaño del Kremlin. Las contraofensivas de Ucrania al norte y al sur están dejando al descubierto ese engaño por lo que realmente es. La realidad que Putin está tratando de ocultarle al mundo es que el esfuerzo bélico ruso se está derrumbando. Putin intenta mostrar al ejército ucraniano como próximo a colapsar ante el poderío ruso. Pero lo que en realidad está pasando sobre el terreno es que Rusia está mandando carne de cañón contra las defensas de Ucrania. Sus supuestas ganancias suelen ser mínimas, logradas con pocas tropas, y Ucrania frecuentemente las revierte. Poco después de anunciarse, quizá el New York Post lo dijo mejor en un editorial de enero, donde afirmó: tras no lograr su objetivo inicial de 3 días de derrocar a Kiev, Rusia ahora ha peleado en Ucrania más tiempo del que peleó contra Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Los rusos no han roto las defensas ucranianas ni avanzan hacia Kiev. Rusia lleva casi 4 años desde su invasión en un estancamiento. El país no logró avances estratégicos en el campo de batalla en 2025, sin capturar ciudades importantes ni territorios clave. Ahora, con sus defensas debilitadas por la visión de túnel del Kremlin sobre el Donbass, Ucrania contraataca. Y en la última semana, más o menos, se han liberado 4 pueblos, puede que vengan muchos más en Kharkov y Zaporilla. Y todo esto nos regresa al giro que hemos insinuado varias veces durante este video. Que Ucrania exponga las mentiras del Kremlin encaja con este giro. Empecemos con lo básico. Mientras Ucrania recuperaba territorio en Kharkiv y Zaporilla, blogueros militares rusos decían que también avanzaba en otros lugares. Esos blogueros decían que Ucrania lanzaba ofensivas cerca de las fronteras de Zaporilla y Dnipropetrovsk. Euromaidan Press informa que los blogueros afirmaban que Ucrania estaba avanzando para recuperar territorio en Sosnivka y Oleksandrivka, así como en Nechevka, que está al norte de Julia y Polia. Los blogueros señalaron que las fuerzas rusas perdieron acceso a las terminales Stalin por la decisión de Elon Musk de actuar contra terminales ilícitas, y el clima con niebla provocado por el invierno estaba contribuyendo a que Ucrania lograra avances. Otros territorios cerca de Oleksandrivka y Juliapolia que los blogueros afirmaron que Ucrania estaba atacando eran Proluki, Zarichna, Pishakna, Orestopil, Velikomi, Kelivka, Dobropilia y el asentamiento de Ternovata del que hablamos antes. Todo esto tiene sentido, sobre todo en los asentamientos del Oblast de Zaporilla, donde Ucrania los ha estado recuperando. Pero algo de todo esto estaba, sospechoso. Varios medios empezaron a hacer preguntas, incluida la grande. ¿Por qué los blogueros militares de Rusia, muchos de los cuales tienen vínculos con el Kremlin, de repente se volverían tan abiertos sobre lo que equivale a una pérdida masiva de territorio que humilla a Putin y a todo el ejército ruso? Recuerda que te pedimos pensar en Ternovata antes en el video. Esta es la razón. Según el Instituto para el Estudio de la Guerra, o ISW, Ucrania no estaba lanzando contraofensivas en la mayoría de los territorios que destacaron los blogueros militares rusos. Eso no significa que Rusia controlara esos territorios. Probablemente nunca lo hizo. Lo que vimos en estas afirmaciones de un contraataque masivo por parte de Ucrania, sugiere el ISW, es que Rusia está intentando encubrir lo que realmente ha estado pasando a lo largo de las líneas del frente. El ISW señala declaraciones hechas por el coronel Vladislav Voloshin, quien es el vocero de las fuerzas de defensa del sur de Ucrania, que operan en Zaporilla, según Voloshin. Ucrania no recuperó Ternovata, la mantuvo. Rusia intentó infiltrar soldados en el asentamiento para izar la bandera rusa, pero fueron neutralizados rápidamente. La realidad es que la línea del frente está a unos 10 a 15 kilómetros o de 6.2 a 9.3 millas de Ternovata. Según Voloshin, los blogueros militares rusos también inventaron que Ucrania lanzó una gran contraofensiva en varios asentamientos. Ahora, es posible que Voloshin estuviera tratando de evitar que la gente viera la mano ucraniana aquí. Sin embargo, el ISW cree más probable que los blogueros militares rusos hayan hecho esas afirmaciones sobre la contraofensiva, para ocultar el hecho de que Rusia nunca ha controlado el territorio que afirmaban que Ucrania estaba atacando. En realidad, siempre había estado en posesión de Ucrania. Las liberaciones fueron una cortina de humo para ocultar que Rusia exageró sus avances en el campo de batalla.
Voloshin indicó que las fuerzas rusas exageran sus avances en la zona. Ahora están tratando de usar afirmaciones de una contraofensiva ucraniana para manejar sus mentiras, informa el ISW. Eso lo cambia todo. Al menos parte de la contraofensiva ucraniana, que los blogueros militares rusos decían que ocurría, realmente no sucedió. No era necesario. Ucrania ya controlaba los asentamientos porque Rusia no había podido tomarlos desde hace tiempo. Debemos preguntarnos, ¿qué sabemos con certeza tras esta revelación? Bueno, para empezar, sabemos esto. Los comandantes rusos en el frente están enviando informes falsos sobre sus avances de regreso al Kremlin, presumiblemente para mantener contento a Putin. Como sus soldados fracasan por completo en hacer lo que dicen que están haciendo, también sabemos que Ucrania todavía está, muy claramente, lanzando una contraofensiva. De los 4 asentamientos mencionados antes, solo se duda de la reconquista de Ternovata, pues Ucrania aparentemente siempre controló ese territorio. Las aldeas y pueblos de Yarkiv y Zaporilla, que Ucrania capturó como Chujunivka, Kosivtseva y Pridorozhna, no figuraban en las listas de los blogueros militares. Así que Rusia, de todos modos, ha perdido territorio, ahora por la contraofensiva de Ucrania. Nada más que no tanto como la propia Rusia está diciendo, mientras intenta ocultar el hecho de que ha estado mintiendo sobre el territorio que controla. Y lo último que sabemos con certeza es esto. Ucrania está a la ofensiva, aunque no en los lugares que dicen los blogueros rusos. El 6 de febrero, Syrskyi reveló que casi una cuarta parte de los combates entre Ucrania y las fuerzas rusas, en ciertas zonas de la línea del frente de 1.200 kilómetros o 745 millas, las está impulsando Ucrania, no Rusia. En resumen, 1 de cada 4 asaltos lo realiza Ucrania como parte de sus contraofensivas contra las fuerzas rusas que ocupan su territorio. Ahora, es importante señalar que el 25% de las ofensivas que está llevando a cabo Ucrania no se traduce en que Ucrania recupere el 25% del territorio que ha perdido ante Rusia. Pero sí significa que Ucrania está pasando al ataque, y lo hemos visto en Kharkiv y Zaporilla. Ahora sabemos que Rusia probablemente ha exagerado sus avances por meses. Ucrania está en mejor posición para avanzar tras su primera oleada de contraofensivas y recuperar más territorio ocupado por Rusia. La tormenta ya empezó. Y con Ucrania afirmando que va a pasar a la ofensiva en 2026, esa tormenta solo va a hacerse más grande y va a dejar fuerzas rusas destruidas y territorio liberado a su paso. En otras zonas de Ucrania ya hemos estado viendo a Ucrania llevar la pelea a Rusia. En Kupiansk, que también está en la región de Yarkiv, una ciudad que antes parecía perdida, ya está casi por completo de nuevo bajo el control de Ucrania. ¿Cómo lo logró Ucrania? Los drones fueron clave. Descúbrelo en nuestro video. Y si disfrutaste este video, asegúrate de suscribirte a The Military Show para más revelaciones sobre la realidad de la guerra en Ucrania.